¿Por qué hay tanta gente que encuentra difícil aprender o enseñar la ciencia? En su libro El mundo y sus demonios, Carl Sagan se pregunta sobre los aspectos que la ciencia tiene y que pueden verse complicados o tediosos para las personas, pero analiza a profundidad. El profesor de física Alan Cromer de la Universidad del Nordeste de Boston afirmaba que se sentía sorprendido al ver la cantidad de estudiantes que no entendían los conceptos más elementales de su clase de física y en su libro, En sentido poco común, la naturaleza herética de la ciencia, él propone que la ciencia es difícil para la gente porque es nueva. Nuestra especie camina por este mundo desde hace unos 300.000 años aproximadamente y el método científico comenzó a tener la forma que conocemos apenas en el siglo XVII. Por tanto, nuestros cerebros simplemente no estaban acostumbrados. De hecho, Cromer cree que de no ser por una improbable concatenación de acontecimientos históricos, nunca habríamos inventado la ciencia. Él argumenta: los chinos inventaron la pólvora, el cohete, la brújula magnética, el sismógrafo y las observaciones sistemáticas de los cielos. Los matemáticos hindúes inventaron el cero, la clave de la aritmética posicional y por tanto la ciencia cuantitativa. La civilización azteca desarrolló un calendario mucho mejor que las civilizaciones europeas que las invadieron. Además, pudieron predecir mejor las posiciones de los planetas. Pero ninguna de estas civilizaciones desarrollaron el método escéptico, inquisitivo y experimental de la ciencia, porque ésta vino de un solo lugar, de la antigua Grecia. El desarrollo del pensamiento objetivo por parte de los griegos necesitó de una serie de factores culturales específicos. Así, por ejemplo, desarrollaron las asambleas y los debates racionales donde cada hombre exponía sus puntos de vista. Tenían una economía marítima que impedía el aislamiento y así fluían las ideas y pensamientos de muchas partes del mundo. Luego, el mundo de habla griega era extenso, lo que permitía largos viajes para los académicos. Tenían una clase comercial independiente y acaudalada que se permitían contratar sus propios maestros de diferentes lugares. Además, poseían una religión literaria no dominada por un puñado de clérigos y ciertos puntos específicos del mundo griego poseían libertad de pensamiento sin imposiciones dogmáticas de las religiones. Así, estos factores dieron lugar a una civilización fortuita que no ocurrió dos veces. Carl Sagan, estando de acuerdo con esta parte de la propuesta de Cromer, menciona que fueron los jonios, un pueblo del mundo griego, los primeros de los cuales tenemos registro, que comenzaron a preguntarse si los fenómenos que sucedían en la naturaleza se debían en realidad a ciertas leyes que se podían escrutar y descubrir, y no a caprichos divinos de deidades incomprensibles. Es muy probable que en el pasado hayan existido personas en distintas culturas, épocas y civilizaciones que trataran de explicar el mundo en términos de materia y energía, pero fueron olvidados y rechazados por clérigos, filósofos que dominaban el conocimiento convencional de la época, quedando sepultados en el tiempo, y puede que este tipo de ideas echen raíces en raras ocasiones. Entonces, jamás se habría desarrollado la ciencia si nunca habrían existido los jonios y el mundo griego. A pesar de todo, Carl Sagan difiere de la opinión de Cromer al decir que el impedimento para el pensamiento científico no es la dificultad del tema. Él dice que si una cultura o una civilización carece de desafíos donde se necesite de un cambio fundamental, no hace falta alentar las nuevas ideas. Cuando las circunstancias medioambientales, biológicas o políticas son variadas y constantes, el simple hecho de copiar las formas antiguas y tradiciones no funciona. Liberarse de la superstición no es suficiente para el crecimiento de la ciencia. Debe aparecer la idea de interrogar a la naturaleza, así como Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra o el experimento de la clepsidra de Empédocles, pero en una sociedad donde el trabajo manual era rebajado solo como algo apto para esclavos, se es imposible experimentar y prosperar. En palabras de Sagan, no es de sorprender que las revoluciones políticas, el escepticismo sobre la religión y el ascenso de la ciencia se vean unidos en los acontecimientos históricos, e insiste en que hay fuertes pruebas que contradicen la tesis de Cromer y lo ejemplifica de la siguiente manera.
En el pasado remoto, un grupo de cazadores sigue el rastro de huellas de un animal. En cuclillas examinan esta evidencia atentamente. El rastro que seguían se ve cruzado por otro. Rápidamente deciden qué animales son los responsables, cuántos son, qué edad y sexo tienen, si alguno está herido, con qué rapidez viajan, cuánto tiempo hace que pasaron por ahí, si otros cazadores los siguen, si el grupo puede alcanzar a los animales y si es así, cuánto tardarían en lograrlo. Así toman su decisión. Después de haber leído correctamente la información en la tierra, corren durante horas para alcanzar a la presa y la encuentran tal y como lo habían previsto. La cacería es un éxito. Así suele ser la vida del pueblo Kung del desierto de Kalahari y son el ejemplo típico del modo de existencia de nuestros antepasados humanos que eran cazadores-recolectores. Según el antropólogo Richard Lee, estos cazadores analizan la forma de las depresiones. Las huellas de un animal que se mueve deprisa muestran una simetría más alargada. Un animal cojo protege su pata afligida y pone menos peso dejando una huella más suave. Un animal pesado deja un hueco más ancho y profundo. En el curso del día las huellas se erosionan un poco, los muros de la depresión tienden a derrumbarse, la arena levantada por el viento se ve acumulada en el suelo del hueco, quizá caigan trozos de hojas dentro y así comienzan a hacer correlaciones. Carl Sagan nos dice que este método es esencialmente idéntico al que usan los astrónomos y astrofísicos para analizar cráteres dejados por impactos en otros mundos. De hecho, no hay mayor distinción entre el método de los Kung y el método científico, pues la misma forma de observar, analizar, teorizar, leyendo la naturaleza, probar y experimentar es el que usa la ciencia. Incluso los Kung no solo son expertos en el rastreo de animales, sino también en el de los humanos. Cada miembro de la tribu puede ser reconocido por su tipo de huella que deja. Le son tan familiares como sus caras, y esa forma de escrutar sobre las huellas, los rastros, las pistas que deja la naturaleza es lo mismo que hacen los científicos. Los científicos modernos no realizan cálculos a partir de la nada, no derivan las ecuaciones de Maxwell o la mecánica cuántica a partir de la nada. Intentan entender los principios y las matemáticas, observan su utilidad y comprenden cómo sigue la naturaleza estas normas. Los Kung no poseen un protocolo mágico para lo que realmente necesitan al rastrear a sus presas. No examinan las estrellas, no tiran dados, no interpretan sueños o conjuran espíritus y demonios. Solo existe una cuestión: ¿qué camino toma la presa y cuáles son sus características? Se requiere entonces una respuesta precisa que la magia, la superstición, la adivinación, las creencias simplemente no proporcionan. Según Sagan, el pensamiento científico en realidad debe de existir desde el principio de los tiempos. Se puede ver incluso en los chimpancés cuando patrullan su territorio o cuando preparan una caña para usarla en un termitero. El desarrollo de habilidades para seguir pistas y leer el mundo y la naturaleza ofrece una ventaja selectiva evolutiva poderosa. Los que tienen una inclinación científica, los que son capaces de observar con paciencia, los que tienen predisposición para descubrir y resolver problemas, consiguen más comida y les es más fácil sobrevivir. Asimismo, las habilidades de los cazadores-recolectores en la recolección de vegetales y distinguir cada especie es similar a la precisión de los taxónomos occidentales, según botánicos y antropólogos que los han estudiado. En conclusión, Carl Sagan nos dice que a través de los tiempos las leyes de la naturaleza fueron vislumbradas en varias ocasiones por sociedades arcaicas y luego politeístas, creando una llama que más tarde fue apagada por Platón, Aristóteles y después por teólogos cristianos. Si las conjeturas atomistas sobre la naturaleza de la materia, la pluralidad de los mundos, la vastedad del espacio y el tiempo hubieran sido aceptados y profundizadas, si se hubiera enseñado y emulado la tecnología innovadora de Arquímedes, quizá viviríamos en un mundo diferente en la actualidad.
Sagan no cree que la ciencia sea difícil de enseñar porque los humanos están preparados para ella, y tampoco piensa que surgió por casualidad en algún momento y que sea algo nuevo, o porque no tenemos el poder mental para esta. A pesar de la actitud de muchos estudiantes hacia la ciencia y viendo la lección de los antiguos cazadores-recolectores, nos damos cuenta que vivimos en un mundo con una fuerte inclinación por la ciencia. Es nuestro derecho de nacimiento. Cuando por indiferencia, falta de atención, incompetencia o temor al escepticismo, alejamos a los niños y a la gente de la ciencia, los estamos privando de un derecho, los despojamos de las herramientas necesarias para manejar su futuro. Personalmente, más allá de las palabras de Carl, la falta de interés de muchos por la ciencia no es más que el producto de la falta de acercamiento a esta desde el seno familiar y la correcta enseñanza en las escuelas. Somos una sociedad dependiente de la ciencia. Realmente tenemos una inclinación evolutiva hacia observar, pensar, analizar, experimentar, estudiar cualquier fenómeno, y muchos solo requieren darse cuenta que la ciencia es algo innato en nosotros. No deben asustarse ni temer creyendo que es complicada o aburrida. Simplemente les falta conocerla realmente, abrirse a ella. Es un verdadero desperdicio tener un cerebro como el que tenemos los seres humanos y no tratar de comprender el mundo que nos rodea. Eso es lo realmente aburrido. Hay tantas cosas por saber, conocer y comprender. El universo y la realidad es nuestro enorme patio de juegos, donde hay muchas pistas y huellas que rastrear. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más y así apoyar al canal. Nos vemos pronto.